Bienvenido seas al video. Espero que estés aquí para aprender bastante acerca de las networks o el trabajo en redes. Mi equipo está conformado Mi por nombre es Juan Ramiro Godínez Torres. y por Mi nombre es José Antonio. y te vamos a explicar bastante bien, o eso trataremos de hacerlo todos los integrantes para que no te quede la menor duda. Hola, mi nombre es José Antonio y les vengo a presentar los temas Switch LAN y protocolos de resolución de dirección. La Switch LAN consta de tres subtemas: tabla de dirección MAC, métodos de reenvío de switch y configuración del puerto de switch. Empecemos con tabla de dirección de la MAC. Bueno, aquí es un switch de Ethernet de capa 2, utiliza dirección MAC para tomar decisiones de reenvío. Desconoce por completo qué protocolos de transmisión en la porción de datos de la trama como un paquete IPv4. Bueno, siguiente sería métodos de reenvío de switch. Aquí es cómo el switch va a descifrar de dónde provino el mensaje y reenviar los recursos que van a hacer. En total, serían un método que transmite de los switch Cisco. Switch por método del corte también sería uno de los dos switch que pueden manejar por completo. Este tipo de switch, el switch actual, sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. Después seguiría almacenamiento de buffer de la memoria de los switch. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar la trama de enviarlos. El almacenamiento de buffer también se puede utilizar cuando el puerto de destino está ocupado debido a una congestión. Después sería configuración del puerto de switch. En aquí, pues la configuración del switch sería duplex y velocidad. Bueno, la configuración y duplex son dos de los parámetros básicos de un switch. Son de ancho de banda y los parámetros de duplex para cada puerto de switch individual. Es fundamental que parámetros de duplex y ancho de banda coincidan entre el puerto de switch y los dispositivos conectados por una computadora u otro switch. Entonces, seguiríamos con los protocolos de resolución de dirección de la red. Pero antes de esto, bueno, entonces queda claro de que la switch LAN aquí se ve cómo llega de su origen a, a otro, a otro dispositivo, mejor dicho, para que sean comunicados entre sí gracias a la switch LAN, que es un tramo pequeño, una porción de un gran espacio, pero se pueden conectar de corta distancia. Es lo que nos quiere entender decir. Después, pues los protocolos de resolución de dirección consta también de tres subtemas, que es MAC EIP, ARP y protocolo de ARP. Bueno, comencemos con MAC EIP. Es la destino de la misma red y red remota de destino. Paquete. Esto quiere decir de que la red remota del destino es cómo va a llegar el paquete al destino y sucesivamente hasta dar otra respuesta para que lleguen de lado a lado. Luego seguiría la ARP, que es, ¿cómo se dice? Es una función que cuando se envía un paquete de capa de enlace de datos para encapsular en una trama de Ethernet, los dispositivos consultan una tabla en su memoria para encontrar la dirección MAC que está asignada a la dirección IP4. En total, la ARP tiene como desde una trama muy pequeña, ya que nada más son los mensajes enviados y cómo va a encontrarlos en la red. Luego son las difusiones de ARP. Todos los dispositivos de la red local reciben y procesan una solución de ARP debido a que una trama de difusión es una red de comercial típica. Estas difusiones tendrían problemas, un efecto mínimo en el acceso a servicios de la red. Esto quiere decir de que nosotros no, ¿cómo se diría? Bueno, cuando una red es muy pequeña, entonces, todos los dispositivos tienen que manejar la misma información. Ya si están en una LAN, podemos ver de que todos van a recibir el mismo mensaje, pero con la MAC siempre tienen un suceso de números distintos. Con eso vamos a
Bueno, con eso la computadora hace que el dispositivo, mejor dicho, computadora o dispositivo tenga acceso al mensaje. Puede ser un celular, la computadora o algo así, porque ya las listas de actualizaciones están muy completas. Después de eso, gracias a eso, puede decir para quién es el mensaje. Sería todo por el momento. Gracias por su atención. En los medios de red existen 4 tipos de conexiones comúnmente usadas. Una de ellas es la conexión por cobre, que aparte de ser barata es fácil de manipular, por lo cual le permite a los distribuidores como Megacable la facilidad de transporte y la facilidad de poder instalarlos en equipos, ya sea como una televisión o un módem. Una de las mayores dificultades que presentan los medios de cobre es que la señal, conforme más viaja, más se deteriora. Además de que sus velocidades llegan hasta los 24 megabits por segundo, lo cual a su contraparte de fibra óptica es muchísimo más lento. El segundo medio de red y uno de los comúnmente más utilizados es el cable UTP. El cable UTP también es conocido mayormente, aunque está incorrecto, como cable de internet. Este cable viene en 2 presentaciones, directo y cruzado. Lo que nos permite el cable UTP es conectar un dispositivo completamente diferente a otro o un dispositivo completamente igual, ya sea una computadora a una computadora o un módem a una computadora o una impresora a una computadora. En la actualidad, el cable cruzado y el cable directo no tienen mucha diferencia, ya que las tarjetas de red actualmente se configuran solas a medida que vas insertando el medio y cómo esté configurado cada uno de ellos. Una de las nuevas tecnologías que si bien ya tiene sus años y que tomaremos como nuestro tercer medio de red es la fibra óptica. La fibra óptica está diseñada mediante filamentos ultra delgados del tamaño de un cabello o inclusive menores, hechos con vidrio o con materiales plásticos. Esta alcanza velocidades extremadamente rápidas a diferencia del cobre y tiene muchísimas más ventajas, como la latencia, inclusive mayor velocidad y que es inmune a cualquier tipo de interferencia electromagnética o electrostática. Tiene una pequeña desventaja y es que a pesar de ser muy buena, es cara y a su vez también es difícil de manipular, por lo cual muchas de las empresas optan por utilizar aún el cobre, aunque empresas nuevas como Telmex están abriéndose paso a la nueva tecnología de la fibra óptica, lo cual permite a los usuarios mayor velocidad, mayor ancho de banda, muchísimas más ventajas que no gozamos los usuarios de el cobre. Ya para terminar con los medios de red, hablemos de uno de los medios más usados actualmente y que te apuesto que tú ocupas muy comúnmente. Estoy hablando de los medios inalámbricos y, como su nombre lo dice, no requieren ningún tipo de cable, por lo cual nosotros podemos estar moviéndonos de aquí para allá, estando en el cuarto, estando en cualquier tipo de lugar donde nos sintamos cómodos, sin la necesidad de estar atados a un módem mediante un cable. Una de las desventajas primordiales que tiene es que la velocidad o la conexión va a depender muchísimo del área en la que nos encontremos. Me explico, si nosotros estamos en el baño a 4/4 del módem, la velocidad bajará, por lo tanto no podremos disfrutar de la velocidad como si estuviéramos conectados a un medio por cable. Esto ya que algunos módems no tienen la suficiente capacidad para administrar una red muy lejos. Esto no pasa con algunos tipos de medios. Por ejemplo, existen zonas rurales que tienen conexión a internet por medio de satélite, lo cual también es una desventaja. El hecho de que a veces las velocidades no son tan rápidas, por ejemplo con Telmex y sus conexiones por fibra óptica o inclusive Megacable y sus 10 megabytes con cobre. Por lo cual es un medio que tanto tiene sus ventajas en comodidad, puede llegarlos a tener desventajas cuando nosotros queremos hacer trabajos de red pesados y por lo cual nos tendremos que apoyar en medios alámbricos. Propósitos de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos. La capa 2 permite a las capas superiores acceder a los medios, acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas. Prepara los datos de red para la red física. Controla la forma en que los datos se colocan y reciben en los medios. Intercambia tramas entre los nodos en un medio de red física como UTP o fibra óptica. Recibe y dirige paquetes a un protocolo de capa superior. Lleva a cabo la corrección de errores.
La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. Subcapa LLS, control de enlace lógico. Subcapa MAC, control de acceso al medio. Esta subcapa superior se comunica con la capa de red colocada en la trama de información que identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa tales como IPv4 e IPv6, utilicen la misma interfaz de red y los medios. Control de acceso al medio. La subcapa MAC. Se trata de la subcapa inferior que define los procesos de acceso al medio que realiza el hardware. Proporciona direccionalmente de la capa de enlaces de datos y acceso a varias tecnologías de red. Por ejemplo, la subcapa MAC se comunica con la tecnología LAN Ethernet para enviar y recibir las tramas a través de cables de cobre o fibra óptica. La subcapa MAC también se comunica con tecnologías inalámbricas como Wi-Fi y Bluetooth para enviar y recibir tramas en forma inalámbrica. Los protocolos de la capa 2 especifican el encapsulamiento de un paquete en una trama y las técnicas para colocar y sacar el paquete encapsulado de cada medio. La técnica utilizada para colocar y sacar la trama de los medios se llama método de control de acceso al medio. A medida de que los paquetes se transfieren del host de origen al host de destino, generalmente deben atravesar diferentes redes físicas. Estas redes físicas pueden constar de diferentes tipos de medios físicos, como cables de cobre, fibra óptica y tecnología inalámbrica compuesta por señales electromagnéticas, frecuencias de radio y microondas y enlaces satelitales. Provisión de acceso a los medios. En cada salto a lo largo de la ruta, los routers realizan lo siguiente: aceptan una trama proveniente de un medio, desencapsulan la trama, vuelven a encapsular el paquete en una trama nueva, reenvían la nueva trama adecuada al medio de ese segmento de la red física, que es lo que se comentaba en la diapositiva anterior, que se cambia, que se desempaqueta la trama y se vuelve a empaquetar en cada medio. Las organizaciones de ingeniería que defienden estándares y protocolos abiertos que se aplican a la capa de enlace de datos incluyen el IEEE, el ITU, ISO, ANSI. Ahora hablemos del control de acceso al medio. Las topologías. En las topologías encontramos con el control de acceso a los medios, que sería la acción de la ubicación de las tramas de datos en los medios se encuentran bajo el control de la subcapa de control de acceso al medio. Son como reglas que se deben de seguir en una autopista, que deben de ir hacia un lado, no deben de ir en sentido contrario, que deben de seguir las señales de tránsito, y así es como funcionan las reglas en las redes. Es muy idéntico. Ahora topologías físicas y lógica. Topologías física y lógica. La topología física se refiere a las conexiones físicas e idéntica como se interconectan las terminales y dispositivos de infraestructura, como los routers, los switches y los puntos de acceso inalámbricos. Las topologías físicas generalmente son punto a punto o en estrella. Topología lógica. Se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señal lógicas. La topología lógica de los enlaces punto a punto es relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen métodos de control de acceso al medio diferente. Topologías físicas de WAN comunes. La topología punto a punto. Esta es la topología más simple, que consta de un enlace permanente entre dos terminales. Por este motivo es una topología de WAN muy popular. Topología de malla completa. Esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté interconectado con todos los demás sistemas. Por lo tanto, los costos administrativos y físicos pueden ser importantes. Básicamente, cada enlace es un enlace punto a punto al otro nodo. Una topología híbrida es una variación o una combinación de cualquiera de las topologías mencionadas anteriormente. Por ejemplo, una malla parcial es una topología híbrida,
en que se interconectan algunas terminales, aunque no todas. Topologías de LAN. Topologías físicas de LAN. En las topologías físicas de LAN se encuentra la estrella. Los dispositivos finales se conectan a un dispositivo intermediario central. También se encuentra la topología en estrella extendida. En una topología en estrella extendida, dispositivos intermediarios centrales interconectan a otras topologías en estrella. Y se encuentra la topología de bus. Todos los sistemas finales se encuentran encadenados entre sí y terminan de algún modo en cada extremo. Topología de anillo. Los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo. Half duplex y full duplex. Comunicación half duplex. Los dos dispositivos pueden transferir y recibir en los medios, pero no pueden hacerlo simultáneamente. Comunicación de duplex completo. Los dos dispositivos pueden transferir y recibir en los medios al mismo tiempo. Métodos de control de acceso al medio. Existen dos métodos de control de acceso al medio. Uno es acceso por contención. Todos los nodos en half duplex compiten por el uso del medio, pero solo un dispositivo puede enviar a la vez. Acceso controlado. Cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar el medio. Acceso por contención CSMA. Las redes WLAN, LAN Ethernet con concentradores y las redes de bus Ethernet antiguas son todos ejemplos de redes de acceso por contención. Todas estas redes funcionan en el modo half duplex. Esto requiere un proceso para gestionar cuando puede enviar un dispositivo y qué sucede cuando múltiples dispositivos se envían al mismo tiempo. La trama. La cápsula de enlace de datos prepara los paquetes para su transporte a través de los medios locales encapsulándolos con un encabezado y un tráiler para crear una trama. La descripción de una trama es un elemento clave de cada protocolo de capa de enlace de datos. Si bien existen muchos protocolos de capa de enlace de datos diferentes que describen las tramas de la capa de enlace de datos, cada tipo de trama tiene tres partes básicas: encabezado, datos, tráiler. Trama Ethernet. Encapsulamiento de Ethernet. Ethernet es la tecnología LAN más utilizada hoy en día. Internet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red que se definen en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. La subcapa LLS de Ethernet maneja la comunicación entre las capas superiores e inferiores. La subcapa MAC es la subcapa inferior de la capa de enlace de datos y se implementa mediante hardware, generalmente en la NIC de la computadora. Los datos específicos se detallan en los estándares IEEE 802.3, subcapa MAC. El proceso de encapsulamiento de datos incluye el armado de tramas antes de la transmisión y el desarmado de tramas en el momento de la recepción. Para armar la trama, la capa MAC agrega un encabezado y un tráiler a la PDU de la capa de red. El encapsulamiento de datos proporciona tres funciones principales: delimitación de tramas, direccionamiento, detección de errores. Desde la creación de Ethernet en 1973, los estándares evolucionaron para especificar versiones más rápidas y flexibles de la tecnología. En la capa de enlace de datos, la estructura de la trama es casi idéntica para todas las velocidades de Ethernet. La estructura de la trama de Ethernet agrega encabezados y trailers alrededor de la PDU de capa 3 para encapsular el mensaje que se envía. Los campos de trama de Ethernet. El tamaño máximo de trama de Ethernet es de 64 bytes y el máximo es de 1518 bytes. Esto incluye todos los bytes del campo dirección MAC de destino hasta el campo secuencias de verificación de trama FCS. Inclusive, el campo preámbulo no se incluye al describir el tamaño de una trama. Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits, expresado como 12 dígitos hexadecimales, 4 bits por dígito hexadecimal. Para concluir con el tema, tenemos que existen diferentes medios de transporte de información, a su vez los protocolos que manejan los servidores de Internet, ya sea los que distribuyen, los que
Para concluir con el tema, tenemos que existen diferentes medios de cómo podemos transmitir la información, ya sea por algún tipo de cobre coaxial o por algún tipo de fibra óptica. No solo esto, sino el cómo se va a transmitir la información por medio de las diferentes capas. Por ejemplo, la capa 1, la capa 2 y cómo estos datos van a ser trasladados, ya sea en tramas, en paquetes y hasta qué punto van a llegar. A su vez, cómo los vamos a transportar y cómo vamos a identificar que ese dispositivo es el dispositivo que en realidad nosotros queremos. Por medio de la MAC, por medio de la IP, y aunque estos pueden ser disfrazados, a su vez podemos detectarlos de diferentes tipos de modos, aunque eso es más complejo y es algo que no veremos en este tipo de temas. Por lo cual, esperamos que te haya gustado nuestro tema y te lo hayamos explicado de la mejor forma. Si